tipo de cáncer que se ha convertido en uno de los más comunes en el mundo y que cada vez cobra más vidas es el cáncer de colon. Este tipo de cáncer se desarrolla cuando los tejidos crecen de manera normal hasta convertirse en un tumor maligno. En nuestra ciudad, el cáncer de colon ha pasado a ser la tercera enfermedad que más chimbotanos la padecen. El cáncer de colon es una de las enfermedades más frecuentes que ocurren en el mundo y lo más preocupante es que no es ajeno a nuestra ciudad. El cáncer de colon se caracteriza que dentro del lumen del intestino, la primera capa es la mucosa, hay un pólipo que es una tumoración benigna y este pólipo en el transcurso del tiempo se puede convertir en un tumor o en células malignas. El cáncer de colon se encontraba en el cuarto lugar y ahora está creciendo ya apuntándose al tercer lugar de las incidencias aquí en nuestra localidad, sobre todo en nuestra región. Nuestras células, que son normales prácticamente, empiezan a tener un crecimiento normal, ¿no? A esa normalidad o a esa alteración venimos a denominar cáncer. Ahora, ¿por qué el colon? Muchas veces nosotros desde el colegio nos enseñan cuáles son las partes de nuestro sistema digestivo. Dentro de ellos tenemos el intestino grueso, parte del recto, por eso es que a veces escuchamos, ¿no?, cáncer de colon o cáncer colonorrectal. El cáncer de colon es uno de los tipos de cáncer con más facilidad para diagnosticarlo. Además, si es detectado a tiempo, las tasas de curación son muy elevadas. Hay que hacer primero un estudio que es la colonoscopía, la sigmoidoscopía, para poder determinar si realmente se identifica estas células malignas. Ahora, si se identifica de manera temprana, mejor dicho, a partir de los 50 años, otros estudios en los 45 años, ya me puede dar que esto se puede curar. O sea, esto es uno de los tipos de cánceres que cuando se detectan de manera muy temprana sí se puede tener una curación en sus estadios iniciales. Cambios en el ritmo intestinal, residuos de sangre en las heces, dolor abdominal y cansancio son algunos de los síntomas de esta enfermedad. Doctor, tengo una duda. ¿Cuáles son los síntomas para el paciente que sufre de cáncer de colon? Así como todas las enfermedades cancerígenas tienen una peculiaridad que es silenciosa, comúnmente tiene la sintomatología o signos cuando ya la enfermedad ha avanzado muchísimo. A partir ya de los 40 años de edad o 50 años, la presencia de sangre al momento de la defecación o heces de color negra o de color café. Significa que puede haber una sangre oculta dentro de sus heces y eso significa que hay un daño ya al momento de ver este tipo de coloraciones en las heces. Ya podemos ver un signo mouse de un probable cáncer de colon. Puede haber dolor abdominal, la sensación de masa en la parte de la barriguita, en la parte de abajo. El paciente empieza de repente a presentar sangrados, dolores, de repente empieza a tener masas palpables, ¿no? Y es allí en donde uno ya debe empezar a prevenir eso, ¿no? Hacerse unos exámenes de rutina. El cáncer de colon es una enfermedad que aparece con mayor frecuencia a partir de los 50 años a más, pero si este se diagnostica antes, significa que el paciente tiene una predisposición genética a padecer esta enfermedad. Los especialistas nos dan a conocer las causas del cáncer de colon. Va a depender de la edad, de los estilos de vida, va a depender también de la herencia. Por ejemplo, si hubo papá, mamá o una abuela que falleció por cáncer de colon, entonces tenemos que saber que entre la primera y segunda generación es bastante significativo para que pueda ser gran la incidencia para que tú puedas tener un ser candidato de cáncer. Hay varios factores de riesgo que influyen. Por ejemplo, antecedentes familiares, ¿no? Si el papá, la mamá, el abuelito, ¿no?, tuvieron un proceso de cáncer, ¿no? Otro factor de riesgo, la edad, a partir de los 60 años. ¿No? Puede ser enfermedades inflamatorias que haya adyacentes a ese, ¿no? Enfermedad de Crohn, otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, todos esos factores de riesgo, como el consumo de alimentos malsanos, carnes, ¿no?, etcétera, todos esos factores de riesgo llegan a englobar y pueden producir un cáncer de colon. Una de las secuelas del cáncer de colon es la colostomía. Esta puede ser temporal o permanente y es una intervención quirúrgica en la que se saca un extremo del intestino grueso a través de una abertura hecha en la pared abdominal. El cáncer de colon es una enfermedad que, si es detectada a tiempo, tiene muchas probabilidades de ser curada, pero si no se toman las medidas y el tratamiento necesario, puede llegar a la muerte. Como consecuencias, como todo cáncer, ¿no? Si tú no te cuidas, al final vas a llegar a la muerte. Depende del estadio, ¿no? De repente puedes tener sangrados extremos, ¿no? Sangrados a nivel, por ejemplo, de las heces, ¿no? Heces con sangre, ¿no? Empiezas a sangrar tan excesivamente que puedes llegar a una etapa de anemia. Y esa anemia, si no te transfunden a tiempo, ¿no? Si de repente hay problemas con la sangre, con la volemia, ¿no?, con la presión, puedes llegar a fallecer. Como otras veces, ¿no?, pacientes que están en pleno quimioterapia, no hay problemas, no se complica,
¿no? Y también puede llegar a fallecer. Esto, como todo cáncer, ¿no? Siempre va a tener unas consecuencias bien graves. Llevar una alimentación sana, rica en fibra y no en grasas, hábitos de salud buenos, evitar los excesos de tabaquismo y alcohol, realizar ejercicios y sobre todo realizarse un chequeo son una de las maneras de prevenir esta enfermedad. Doctor, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo podemos evitar el cáncer de colon? Tienen que utilizar las comidas ricas en fibra, disminuir las comidas grasosas o las frutas, las verduras, reducir el tabaco, reducir el alcohol. El paciente empieza de repente a presentar sangrados. Viendo los factores de riesgo, si eres un paciente de 50 años para adelante, 60 años con mayor razón, entonces sacarte tus exámenes prevencionales, ¿no? Una colonoscopía. Si tienes un pólipo, inmediatamente ver de hacerte una biopsia, ver de hacerte unos estudios, ¿no? Si eres una persona que consume muchas carnes, ¿no? Evitar, ¿no? Si tú tienes un antecedente de cáncer de colon o otro tipo de cáncer en tu familia, con mayor razón, ¿no? Hacer la parte prevencional. Entonces, si tú palpas de repente un bulto en tu estómago, ¿no? En la parte inferior del abdomen, ¿no? A una sensación de masa, acudir al médico. El tratamiento de esta enfermedad va a depender de la fase y la localización en la que se encuentre el cáncer. Tome en cuenta las recomendaciones brindadas por los especialistas. Doctor, ¿cuál es el tratamiento para el cáncer de colon? Es que tengan el mensaje primero de amor, de confianza con la familia, tener un grado de una psicología familiar, porque si uno está enfermo, todos estamos enfermos. El tratamiento es de acuerdo a la clasificación de los estadiajes, que son los TNM, las cuales cada uno de ellos intervienen a nivel de la cirugía de tipo radical. También pueden tener las radioterapias, las quimioterapias, pero va a depender de la zona, el lugar y el estadiaje. Daría las fuerzas elementales para que ellos puedan afrontar sobre todo la enfermedad terrible que es el cáncer. Las principales recomendaciones es que sepan primero los nutrientes que tienen que clasificar. Tenemos que tener unos estilos de vida adecuados. Segundo, ir a algún personal de salud o a un establecimiento de salud más cercano si tuvieran algún tipo de dudas. La detención temprana. No tengan miedo a irse a un médico, ni mucho menos hacer estudios como una colonoscopía, una sigmoidoscopía. Yo creo que es el mejor mecanismo de poder contemplar a llegar a la definición de este caso. Si bien es cierto, el cáncer es una enfermedad que en su mayoría deja muchas secuelas físicas y psicológicas, el paciente puede contribuir a su recuperación si puede mantener su moral y no pierde las esperanzas. En este proceso, el apoyo de la familia también es fundamental. La tecnología ha avanzado tanto que soñar con un futuro y una salud saludable nunca se debe de perder.